Yo creo que ahí ya estamos, ya le sale voy por un poquito A más mí no me volumen. está saliendo. Ahí ya les debe estar saliendo. Yo creo que sí, yo creo que ya estamos en live. ¿No le sale el cosito rojito? Live, sí, arriba. Listo, entonces no, entonces ya estamos en live. Bueno, hola, nosotros pues, todos somos ilustradoras, no es puras niñas acá, eh, del grupo de ilustración, de ilustradores naturalistas de Colombia. Y vamos a estar 6 chicas hablando de todo sobre que nos pasaba de ilustración. Esto salió también un poquito como muy de la nada, entonces también esperamos pues en futuras ocasiones seguir haciéndolo más y seguir compartiendo este cuento de ilustrar la naturaleza. Entonces acá les presento a todas estas niñas, bueno, mujeres peladas chéveres. Yo soy Verónica Lalinde y pues soy comunicadora y gráfica publicitaria, entonces mi experiencia aquí voy a estar más de la parte del diseño gráfico y desde la publicidad. Entonces estaré moderando y esperamos pues, que les guste mucho la charla. Mi nombre es Natalia Uribe, soy bióloga y trabajo pues, como en ilustración desde el 2007, muy encarretada por la diversidad y hago parte del colectivo Biógrafos. Bueno, mi nombre es Erika Torres, yo soy ingeniera en instrumentación y control y maestra en artes plásticas. Hago parte del colectivo Biógrafos desde el 2017, ya hace 4 años más o menos, y vengo trabajando con la ilustración naturalista y científica, digámoslo más, como desde el empírico, perdón, hace también más o menos 6, 7 años. Bueno, mi nombre es Lisa Angelini, yo soy de Bogotá, soy artista plástica y tengo una maestría en ilustración botánica, me dedico a la ilustración botánica. Y manejo técnicas análogas, ahorita les vamos a hablar un poco de ciencias técnicas, yo normalmente trabajo en técnicas análogas. Bueno, yo soy Susana Pérez, yo soy diseñadora gráfica y me he enfocado sobre todo en el tema de la infografía, que a lo que se aplica pues la ilustración. Y nada, pues es súper chévere poder compartir este espacio con mujeres tan tesas. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jenny Fuentes. Soy licenciada en Biología de la Pedagógica. Soy de Topaga, Boyacá. Y pues bueno, me gusta mucho el tema de la ilustración. Mi enfoque básicamente es lo análogo y me gusta mucho utilizar esta gran herramienta para la enseñanza de la biología. Gracias. Listo, entonces saben un montón de chicas súper distintas en las áreas, algunas que pues, nos encontramos, pues yo por ejemplo en la parte de diseño, las biólogas, pero todos llegamos como a la parte de ilustración naturalista muy chévere, entonces también es muy bacano pues, ver todos estos perfiles que llegan al mismo punto. Vamos a empezar entonces con el primer round de preguntas. Vamos a tocar en este momento el tema de los bocetos. Y para eso va a estar Nata y quién es la otra chica que va a estar en la parte de bocetos. Susi, creo. Yo creo que era yo, sí. Listo. Bueno, chicas, entonces cuéntenos qué proceso usan para bocetear, en qué tipo de papel y qué materiales usan, cómo pasan a la figura definitiva y pues digamos que cualquier inconveniente que hayan tenido a la hora de bocetar. ¿Tú si quieres arrancar? Bueno, dale. Pues yo cuando voy a hacer, como aplico mucho la ilustración a una infografía, para mí es súper fundamental primero empezar con un boceto muy esquemático en papel. O sea, yo empiezo, vaya a hacer eh, una ilustración en digital o en análogo, empiezo siempre bocetando en papel. Eh, pues no tiene que ser perfecto, como que yo entienda qué elementos van en cada lugar, como que pueda tener una idea del formato que voy a utilizar y ese esquema me va a servir ya de guía pues
para todo lo que vaya a hacer de ahí en adelante, tanto la ilustración como la diagramación. Ya luego paso al desarrollo de la ilustración basándome en ese esquema inicial. Si voy a trabajar en digital, prefiero hacer el boceto de una vez en digital. Muy rara vez me ha pasado de hacer un boceto en papel y escanearlo y pasar a digital, aunque también lo he hecho, pero prefiero hacer el boceto en la misma plataforma, en la misma técnica en la que vaya a hacer la ilustración final. Bueno, con respecto al tema de la bocetación, previo a hacer un boceto, pues siempre me gusta como hacer un ejercicio de investigar sobre el organismo que voy a representar. Digamos que ahí hay una diferencia un poco entre cuando uno trabaja la ilustración científica y la naturalista. En ocasiones la científica, como uno requiere una mayor cantidad de detalles y visualizar aspectos, dependiendo del grupo con el que vaya a trabajar, entonces a veces le toca a uno hacer como la llamada a un amigo. Entonces, si uno va a trabajar una planta, pues le pregunto a un botánico, ¿cómo ve? Mira, ¿cuáles son las características más relevantes de esta planta que voy a ilustrar? En ocasiones uno también busca publicaciones, o si es posible encontrar las publicaciones donde está la descripción de la especie, que te van puntualizando como cuáles son esos detalles más importantes. Entonces, digamos que antes de empezar a hacer el esquema, como nos decía Ruby, hago como un ejercicio de recoger información. En ocasiones, como de pronto nos van contando las otras compañeras, uno no tiene como la imagen perfecta, sino que realmente uno hace una construcción de distintas imágenes. Entonces hay algunas fotografías que te dan algunos elementos, si de pronto estás haciendo una planta y puedes ver la planta en vivo es maravilloso, o puedes ver la planta en una colección. Entonces digamos que son como primero recoger todos esos elementos y a partir de esos elementos mirar qué me sirve de cada uno de esos ejercicios de búsqueda de información. Y hay, como decía Susana, papel y lápiz. Y en ocasiones, pues dependiendo del rigor que se tenga, a veces hago bocetos sueltos. Entonces, por ejemplo, si necesito organizar una plancha, es como bocetos pequeñitos, y ya con esos bocetos comienzo a jugar como si fuera un Tetris para organizar la composición. Porque en la composición, a veces dependiendo de la forma del organismo o del formato en donde quiero compartir la información, puedo trabajar un formato vertical o un formato horizontal. Y dependiendo de ese formato, publico los elementos de una manera en que al hacer la lectura sea mucho más agradable. Bueno, para pasar desde el definitivo, yo trabajo principalmente análoga. Yo creo que en digital apenas he comenzado a mirar es la parte de retoques. Entonces es con una cámara de luz, a veces si es una ilustración naturalista, pues me gusta hacerla directamente en el papel, haciendo trazos muy suaves para que el papel no se maltrate. Y de esa forma, porque a veces en el ejercicio de pasar uno pierde detalles, entonces toca redibujar otra vez todos esos detalles que se perdieron cuando lo pasó. Y el inconveniente principal a la hora de hacer bocetos, a veces es que no hay información, no solo tienes como muy poca y entonces uno empieza como, ¿cómo hago para contar esto que no estoy viendo, pero que es importante recrear? No sé si de pronto alguna otra de las chicas nos quiera contar cuál es su proceso, porque igual es un ejercicio a veces muy personal. Sí, bueno, me va a tomar la palabra. Concuerdo con Nata y con Susana también, pues con todos estos procesos, es importantísimo documentarse antes. En lo personal, de pronto algo que aportar, de pronto los museos son pues unas bibliotecas muy interesantes donde pues uno puede recurrir a ellas para los bocetos. Algunas veces pues uno va a ilustrar algún organismo, no se encuentra fácilmente, pues no hay un registro fotográfico o de pronto no lo puedes ver en campo, entonces pues estos museos, las pieles, las colecciones entomológicas, taxidermia, todos estos montajes son pues una herramienta científica muy importante para el boceto y pues para dar esos caracteres diagnósticos pues que en la ilustración científica y naturalista se tocan mucho. Entonces creo que aportaría eso. Y pues bueno, la ayuda ya de elementos y creo que son materiales que ahorita se abordará para pues hacer todo esto. Yo uso y siempre recomiendo este cosito que les voy a mostrar acá. Es un microscopio USB. Me parece una herramienta genial y muy económica. A mí me costó como 80.000 pesos y la ampliación de la imagen, los detalles que puedes capturar para el boceto es genial.
Sería como eso. Lo demás coincido con las chicas también en el proceso de boceto. Pues, yo para el boceto uso, pues tengo un proceso un poquito diferente del que describía Nati. Yo sí prefiero hacer el boceto completo, primero en una hoja que no sea la definitiva, pues yo sí prefiero en una hoja, un bond, un papel bond, así como que no sea la calidad que voy a usar cuando uso pues técnicas análogas para poder borrar y rayar duro todo lo que quiera, y cuando ya tenga la imagen medio lista, sí la calco pues en el papel que vaya a usar definitivamente. Compartir la información. Pero ahí también yo creo que no, yo no voy a hacer varias cositas y después pasarlo al papel, pero sí necesito como tener una diagramación ya pensada, o sea, como empezar, listo, si voy a hacer esta ilustración, digamos, para algo editorial o para un póster o algo, sí necesito saber como dónde va a ir la información o el texto y dónde voy a buscar la imagen para que encaje perfecto con eso. Entonces yo creo que mi parte de boceto sería más desde el diseño gráfico de ubicación y diagramación de los elementos. Bueno, de pronto acudiendo a algo que decía Jenny, que me hizo pensar, bueno, cuando uno está partiendo de un organismo y es muy pequeño, cuando uno trabaja, por ejemplo, en un estéreo o en un microscopio, es importante tener muy claro el tema de la escala. Entonces, incluso a veces antes de empezar el boceto, los oculares tienen regletas, entonces uno con un papel milimetrado va mirando a cuánto equivale cada ampliación del ocular en milímetros. Y ya teniendo en cuenta eso, genera como una guía para tomar todas las medidas en el organismo en el que uno estaba basándose y poderlas pasar, y al momento de colocar una regla de escala, tener claridad. Entonces siempre es importante tener en cuenta en qué ampliación está haciendo uno la ilustración, para no ir a cambiar de escalas en el equipo que esté utilizando, o sea, en el microscopio, y luego generar de pronto desfases en el boceto. Entonces ahí es como otro elemento a tener en cuenta cuando uno está utilizando este tipo de equipos. Súper, aquí nos dice, está Mari Joel, que no pudo estar en esta charlita, pero nos está diciendo que el microscopio que nos dice Jenny, que lo encontramos en Mercado Libre, entonces yo también lo buscaré. Está muy bacano esa herramienta, de verdad que súper bacano. Pues, y si está así de económico, puede ser una herramienta muy, muy útil para todos. Listo, entonces yo creo que ya pasamos entonces a la siguiente, que sería materiales, soportes y papel. Entonces acá vamos a hablar qué tipos de papel o sustratos, porque no siempre también trabajamos en papel, sino que podemos trabajar en madera, hay veces en metal, por ejemplo, otro tipo de letreros, también podemos tener grabados, entonces también hay muchos otros sustratos que podemos usar. Entonces aquí entonces Lisa creo que es la que va a liderar esta parte de qué materiales se usan y cómo los usan. Pues en el tema de materiales yo sí creo que uno tiene que por un lado conocer muy bien el material que está usando, ¿sí? Antes de cualquier cosa, lo que decías tú, si uno va a trabajar sobre metal, es una aproximación muy distinta si uno trabaja sobre madera o sobre papel. Si por ejemplo es una obra que va a estar en el exterior, en la calle, pues, que le va a llover y le va a caer sol, como un mural, o algunos trabajos que han hecho las personas acá de colectivo, biógrafos, que por ejemplo hicieron un trabajo muy lindo en casilleros metálicos, donde va a haber un tráfico de personas muy, muy difícil, pues eso quiere decir que uno tiene que usar la pintura que es, o un esmalte, en fin. Es lo primero que uno tiene que revisar, es cuál va a ser el uso que va a tener esa ilustración, y como qué tanto tráfico, qué tanta exposición. Yo con eso aprendí a ser muy cuidadosa un poquito a los golpes, y hoy en día soy muy exigente conmigo, y por ejemplo cuando doy clases con mis estudiantes, en la calidad de los materiales, porque digamos que hacer una ilustración en un material de mala calidad o un material económico toma el mismo esfuerzo que hacerla en un material de buena calidad, que obviamente es mucho más costoso, pero por ejemplo, yo trabajo mucho en una acuarela que no es profesional, en 5 o 10 años se destiñe, y a veces se desaparece la imagen. Entonces digo, bueno, si uno le va a invertir todo ese tiempo a hacer un trabajo, pues hacerlo una vez con materiales de calidad profesional
pues sí es muy importante. Ahí como que es todo un universo súper interesante el tema de los materiales, porque pues uno ve un tubo de acuarela, por ejemplo, o una mina de un lápiz, que calidad estudiante o incluso a veces hay personas que trabajan con de estas acuarelas Pelican de colegio de niños de primaria, puede costar, no sé, 2.500 pesos un tubo, y una profesional puede costar 40.000 pesos. Entonces me dice, como, bueno, pues yo por qué me le voy a meter 40.000 si es la misma acuarela. Y resulta que hay como una cantidad de, esto pues lo digo por si a alguien le interesa como meterse un poquito más de fondo, hay una cantidad de como parámetros que las marcas tienen para medir la transparencia, la duración, es como lo más importante. Y lo mismo pasa con el papel. El papel, por ejemplo, tiene que ser un papel sin ácido, ¿sí? Un papel con ácido es un papel que, no sé si algunas personas han visto que uno pone unos papeles al lado de una ventana y el de abajo le queda la sombra al que está encima por el sol, como que el de abajo se amarilla y queda la marca en blanco donde no le dio el sol. Ese tipo de cosas pasan por los efectos químicos del ácido. Entonces uno tiene que buscar siempre un papel de calidad de archivo, un papel que no tenga ácido. Digamos que acá hay muchas personas que trabajan en ilustración científica y naturalista, que así trabajan en análogo, estas imágenes se pasan a digital, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y el cliente final lo que necesita es una imagen digital para publicaciones, etcétera. Pero también puede pasar, y eso me pasa mucho a mí en mi trabajo, que la ilustración original se vende como una obra de arte y se enmarca y se exhibe. Y esto uno pues tiene que garantizarle a la persona que la compra que está comprando algo que en 5 años no va a ser completamente distinto, sino que le va a durar bastante. Entonces digamos que ya para ser un poco más puntual, yo siempre uso papel sin ácido de calidad de archivo, uso un papel que es prensado en caliente. Esto quiere decir que es un papel completamente liso, y eso es algo que yo no sabía antes de hacer ilustración científica, que existe ese tipo, uno como que tiene la idea que el papel acuarela es un papel súper lleno de textura, y resulta que hay un papel que está satinado o prensado en caliente que es muy totalmente liso y no puede dar mucho detalle ahí, y eso sirve muy bien para hacer dibujo también. Uso papel de algodón, ¿sí? Porque el papel de algodón absorbe mucho más. Entonces si uno trabaja técnicas húmedas, como acuarela o gouache o témpera o tintas, pues es bueno que el papel aguante bastante líquido. Entonces ese es como otro criterio, que el papel sea algodón. Si voy a hacer trabajo en puntillismo o en achurado con tinta, por ejemplo el Durex funciona muy bien. Hay una que es el que a mí más me gusta, pero toca pedirlo por internet, acá no lo he conseguido, que se llama Bristol Board. Ese funciona súper bien para hacer trabajos en tinta. Y no sé qué más, pues lápices. Quizás si quieres completo. Eso, dale, que porque ya no. Sí, bueno, una cosa muy importante sobre todo para las personas que están iniciando, y es tener presente lo que decía Lisa. O sea, hay materiales que están hechos para un nivel académico escolar, y hay materiales que están hechos para profesionales, y muchas veces pasa que el asunto de frustración cuando van a trabajar con materiales es que no les queda bien la imagen, pero no es porque de pronto no estés aplicando bien el material, sino que a veces él no te colabora. Entonces es súper importante tener presente eso. Y tener también presente si tú estás trabajando con técnicas húmedas o con técnicas secas. Los papeles manejan gramajes, lo que decía ahorita Lisa, si vas a trabajar acuarela, netamente tiene que ser un papel mínimo de 280 hacia arriba. Hay personas que les gusta el grano que deja el papel, hay otras personas, al igual que Lisa, a mí tampoco me gusta trabajar con un grano grueso, a mí me gusta que la ilustración sea más limpia, pero digamos que a medida que va conociendo como este cuento va aprendiendo, ¿cierto? Es súper importante. Cada empresa tiene sus materiales, su forma, su concepción de cómo está hecho cada uno de ellos. Entonces, cuando uno va a comprar y cuando uno se quiere meter ya como en este cuento, es súper importante aprender eso. O sea, no solamente qué tipo de material voy a utilizar, sino cómo lo voy a utilizar. Particularmente yo trabajo mucho con acrílico. Digamos que el acrílico me da una mayor versatilidad, que yo me puedo mover con un papel de un gramaje no tan alto. Eso sí, intentar pues que no se me tuerza pues como mucho cuando está tan húmedo. Yo trato de no manejar mucho la humedad, pero yo creo que eso es súper vital, tenerlo presente.
Y otra cosa que decía ahorita Lisa, desde el colectivo nosotros hemos trabajado muchos soportes, nos hemos movido en los murales pequeños de gran formato. Hicimos hace un año larguito, hicimos una intervención en un soporte de 300 metros cuadrados, un edificio. Entonces, bueno, de ahí por ejemplo empieza a jugar es la cantidad de material que vamos a utilizar. Nos va a rendir, no nos va a rendir, los colores, porque uno puede llegar, por ejemplo, a improvisar, a subirte con un galón de pintura y resulta que esa pintura no te sirve. Entonces, es muy importante saber de entrada qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué colores voy a necesitar. Sobre todo porque es que es un lugar donde se tenían que subir con andamios, donde no es fácil cargar unos arneses con un montón de peso más el peso de las pinturas. Entonces siempre digamos que hay que tener, hay como una línea muy entre lo psicorrígido, tener presente qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y con el asunto, por ejemplo, de los casilleros, pasó algo muy particular, y es que nosotros empezamos a intervenir con pintura para exteriores, ¿no? Común y corriente. Efectivamente se nos empezó a pelar, entonces nos tocó empezar a averiguar hasta que nos dimos cuenta que había que proteger con una resina automotriz. Entonces, digamos que todo esto se va convirtiendo como en un camino de aprendizaje, no solamente como lo que yo aprendo en la academia o lo que algunos amigos me enseñan, sino ir viendo qué otras dinámicas o qué otras alternativas puedo utilizar en pro y que me sirvan. Una cosa es que vos estés pensando en una intervención o en un dibujo efímero que simplemente lo necesite digital, como dice Lisa. Si yo necesito algo donde el cliente quiera su ilustración, yo no le puedo entregar un papel que yo sé que en 6 meses se me va a poner amarillo. Obviamente él me va a reclamar y yo debo responder por ello. Si es una ilustración que va a quedar para mí, pues a veces hasta uno les coge cariño y les da pesar cuando no trabaja con buenos materiales, pero todo eso digamos que se va aprendiendo como en el caminar. Sí, y qué pena, ahí vuelvo a la cucharada. A mí me pasó una vez que fue un gran aprendizaje para mí, fue que una persona fue a mi taller a ver como mis obras, a ver si me compraba algo, y lo que más le gustó fueron los bocetos. Y yo los bocetos los trabajaba en papel de impresora, por tacaña, básicamente. Y él me dijo, si esto estuviera en un buen papel sería comprable, ¿no? Y yo dije, pues sí. Y entonces de ahí en adelante empecé a trabajar los bocetos. Ahorita que Susana decía, no, yo no hago cualquier papel para rayar, yo igual siempre trabajo en muy buen papel los bocetos, ¿sí? Y a veces en ese proceso de bocetación, que es mucho más experimental, porque la ilustración científica pues tiene un tema de ciencia que hace que muchas veces el resultado se vea muy bien terminado, muy descriptivo y como muy cerrado, pero detrás de eso hay un proceso que nadie ve, sino solamente es el boceto, y ahí hay unas cosas súper interesantes que uno no debe desechar por un mal material, ¿sí? Bueno, incluso Lisa, pues ya como yéndonos un poquito más del lado del arte, hay lugares donde se hacen exposiciones de bitácoras, sí. Pues el ejercicio del dibujo rápido, del dibujo de irse a campo, dibujar, ilustrar y hacer cosas rápidas, que si no necesariamente tengan un fin último y que ya esté, eso, o sea, hay mucha gente que le gusta, y hay gente que tiene unas bitácoras muy bonitas, entonces también a veces eso es muy válido. Yo tengo un conocido que personalmente me gustan más sus bocetos que sus ilustraciones terminadas, tiene como un asunto de expresión mucho más atractivas para mí, pero sí es verdad, a veces yo también encuentro un papel que está por un lado medio sucio y ahí voy haciendo bocetos, ya que confieso. Sí. Por ejemplo, las bitácoras, yo lo que hago acá es no es tan fácil, en Medellín hay un par de bancas, bueno, pero acá no es tan fácil conseguir buenas bitácoras. Yo compro papel bueno y lo mando a encuadernar, por ejemplo, y ahí sí puedo hacer los bocetos en mi papel, y uno se empieza a volver súper mañoso. Entonces esta marca sí, porque esta borra, esta no, y entonces ahí un poco el consejo, como para redondear todo lo que he dicho en términos de materiales, es que para cada uno hay un papel que aguanta, un lápiz que aguanta. Sí, por ejemplo, yo no detesto los lápices acuarelables porque no los puedo manejar bien, y hay personas que les va súper bien con los lápices acuarelables, ¿sí? Entonces también yo creo que hay un tema de experimentación, dentro del proceso hay que experimentar también con los materiales, porque cada proyecto hay cierto material que le responde mejor. Entonces un poquito para redondear la invitación es eso, es que en temas de materiales lo que hay que hacer es ensayar. Lisa me acaba de dar una gran lección, la verdad.
No, pero sí, o sea, es verdad, los bocetos hay veces se convierten en algo, pues a mí me parecen como una parte súper importante. Uno también, pues yo lo hago mucho que los escaneo en digital y luego los monto con la pieza ya lista y le da una vida impresionante porque se ve como todo el proceso y eso le gusta mucho también a la gente como ver cómo uno compuso eso porque realmente, o sea, no es como coser y cantar, o sea, uno no sale así como tan fácil, sino que uno va fluyendo de muchas formas, entonces es muy chévere, pero sí. Ahí nos están Y diciendo les cuento, también, dime. y a modo personal que me pasó, Nati fue testigo hace más o menos un mes y medio, me presenté a una convocatoria que era de libretas y me seleccionaron inicialmente, luego me dijeron, no, tus ilustraciones están muy terminadas. Entonces uno queda como, cuando ya fui a ver las ilustraciones y efectivamente, o sea, las que seleccionaron era porque tenía un asunto muy del dibujo suelto, muy experimental. Las ilustraciones que yo tenía en la bitácora eran efectivamente muy terminadas, entonces ahí es cuando uno come acá como bueno, aquí también es el asunto del boceto es muy válido y eso fue aquí en Medellín, en una galería que se hizo, entonces miren que es como un punto que tenemos que tener ahí en cuenta. Y un tip que es un poco más enfocado como a la parte de cliente y como un poco más corporativo, es que a los clientes les gusta ver los procesos, ¿sí? Y eso yo lo he aprendido como con el tiempo, es que a medida que uno va avanzando, está muy bien mandarles los bocetos para que se den cuenta que la ilustración no parece así plop, sino que uno hace 30 dibujos para llegar a uno y ahí es que también empiezan a valorar mucho más el trabajo que uno hace, ¿no? Entonces también es un truquito ahí y es muy lindo para una persona que no entiende cómo es el proceso de ilustración, como hacer parte de ese proceso. Es, es, Y algo adicional es que en ocasiones un boceto puede tener diferentes medios para trabajarlo en el arte final. Entonces yo recuerdo hace un rato hice una ilustración científica de unos alevines de Zabaleta y pues uno siempre guarda los bocetos y ya luego haciendo un taller de grabado volví a retomar, entonces los bocetos ya tuvieron otro significado, otra connotación, entonces mirar como esa importancia de tener en buenas condiciones el boceto. Digamos que en un comienzo a veces me pasaba lo de Erika, los bocetos en papeles sueltos, por todo, pues porque de alguna manera uno es como no, hay que no consumir tanto papel de manera indiscriminada por todo el tema de todo el proceso y lo que implica tener un papel en las manos, pero sí me parece súper relevante lo que dice Lisa. De hecho, a veces uno como que mira el boceto en lápiz y eso me ha pasado cuando hago como un ejercicio para mí, en donde hago el boceto y luego le doy color, que uno siempre se queda como, y donde me lo tire, y donde no salga bien, que me va a perder el dibujo. Entonces también es bueno tenerlo separado, como, porque a veces en el lápiz y en la manera en la que se expresa el lápiz hay muchas cosas que cuando ya uno le hace el acabado se pierden o se transforman y es muy bonito ver esa idea cómo fue surgiendo y ese primer indicio de lo que luego va a ser una obra terminada. claro, a mí una vez en una clase cuando estaba estudiando ilustración botánica, obviamente un ilustrador botánico trabaja con las plantas vivas, que eso muchas veces a otro tipo de ilustradores naturales, pues científicos no les pasa. Uno se tiene como un contacto directo con la planta y una profesora dijo como a cada paso uno se aleja más de la planta. Entonces en ese boceto inicial uno está así uña a uña con la planta, con las manos metidas entre las raíces, midiendo, tocando, ya una vez ese boceto uno pasa a un papel limpio, después uno pasa y entiende, y uno como que va como alejándose del objeto original, de la idea original y como esa sensibilidad primera. Entonces yo creo que siempre es bueno como estar revisitando esos procesos para no desligarse tanto del sujeto de estudio, yo creo que es importante. Bueno, pues no, A mí me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría que me contaran las de biógrafos y pues todas las que han hecho murales. ¿Cómo es ese proceso de pasar del boceto al gran formato? Pues porque uno fácilmente pierde como la noción de espacio en un formato tan grande. Bueno, o sea, realmente digamos que hay formatos de formatos. Cuando nosotros, o sea, cuando uno hace un muro, uno lo que hace, realmente trabaja en un ejercicio de escala. Entonces vos sabés que si tenés un dibujo de 15 centímetros y luego lo vas a pasar a un muro de 1,50, entonces escalas 1 centímetro del dibujo es aproximadamente tanto en el muro.
y uno puede hacer unas líneas de guía. De hecho, por ejemplo, uno se encuentra muchos muralistas o grafiteros que ustedes ven que lo que hacen es como un montón de garabatos. Entonces, esos garabatos, entonces hacen los garabatos y le toman una foto. Y luego sobre esa foto, lo que hacen es que colocan el arte que van a realizar en la intervención y comienzan a mirar esos garabatos en qué punto coinciden. Entonces uno puede tener como unas líneas guías, que es hacer como una macro cuadrícula, y comenzar a pasar el boceto. Obviamente uno siempre hace un ejercicio de varios ojos que vayan mirando proporciones. Cuando trabajamos el mural de la 10, que era como de 400 metros cuadrados, que era nuestro primer mural monumental, nuestras guías eran las columnas del edificio y los pisos de cada una de los espacios. Y un poquito aquí. Y un poquito aquí. Entonces Erika estaba viéndonos desde afuera, porque por ejemplo hay un ojo de una rana que el ojo es de la altura de una persona. Entonces ahí siempre toca porque claro, no, y por eso como estábamos en un andamio colgante, vos estás a una distancia del muro máximo de 50, 60 metros, entonces todo el tiempo es importante tener esa mirada externa. Que otra posibilidad en la parte de intervenciones murales es la proyección. Entonces en ocasiones, por ejemplo, quienes están haciendo una intervención mural, si tienen la posibilidad de tener un edificio al frente en donde puedan generar la proyección, hacen proyecciones, o sea, trabajan de noche a la bocetación, hacen puras líneas rápidas con una proyección. Entonces digamos que hay diferentes estrategias y distintos, o sea, y los artistas las abordan de distintas maneras. Y la otra es el ojímetro. Así, o sea, usted con foto en mano y calculando. Pues la ventaja es que como acá no se trabaja la ilustración científica y que nos tiene que quedar, o sea, uno trata como de manejar las proporciones, pero a veces sí suele ser complicado. Ahorita el trabajo que se hizo con el último que hicimos, que fue en el puente de la Avenida Colombia, cada uno estaba con el bicho que tenía y trataba de manejar como una proporción y un asunto como de relación de aspecto con el que estaba al lado, para que no quedara ni muy grande ni muy pequeño. Pero en ese, pues, una zona que está al lado de la minorista, como que llevar un proyector maluco, pues los que viven acá en Medellín saben que es como una zona un poquito incómoda, entonces esa, por ejemplo, sí fue a puro ojímetro, literalmente hablando. Pero y ahí yo creo que también toca hacer como un ejercicio de recursividad. O sea, a veces uno puede tener como un flexómetro que le ayuda a medir. En ocasiones, o sea, en esta última intervención, nuestra guía de medidas era un palo de escoba. Entonces era como más o menos, bueno, entonces este segmento del dibujo es equivalente a esta cuarta. Entonces, ¿cuántas cuartas me dan sobre? Entonces yo creo que es como mirar así como cuando uno hace el boceto en pequeñito, que uno tiene como un parámetro métrico para definir las proporciones, pero entonces ya escalarlo a un mayor formato. Super, hay bastantes preguntitas. Una es, pues, ¿dónde conseguimos todos esos papeles y toda esa magia de la que estamos hablando? Bueno, yo les voy a decir acá en Bogotá porque en Medellín ya es otro cuento, pero aquí hay varios lugares que tienen buenos materiales. Uno se llama Guerrero Tienda de Arte, otro se llama Giotto, G-I-O-T-O. A veces, por ejemplo, en Panamericana uno encuentra unos papeles Fabriano o Arches de buena calidad, obviamente más caros. Y hay un sitio en las Torres del Parque que se llama La Balsa Papeles, ahí también hay buenos materiales. Otra tienda que se llama Chantrel, ellos tienen buenas acuarelas y buenos pinceles. Y internet. Por internet es donde uno va a conseguir todo y tristemente es más barato. Yo procuro lo que se consigue acá, comprarlo acá también para apoyar un poquito los negocios locales, pero generalmente lo más económico es pedirlo o por Mercado Libre o por Amazon. No sé, en Medellín, Erika. Y acá en Medellín, pues, digamos que hay varias papelerías. Hay una papelería pues que se consigue como lo más básico, que están en el centro, que es la papelería El Pingüino. Hay una que está ubicada en el Centro Comercial Olímpica, que queda ahí pues cerca a Carabobo, cerca de la estación de San Antonio. Pero digamos que acá en Medellín sí es un poquito más complejo como conseguir todos los materiales en un mismo lugar, entonces hay como lugares especializados. Hacia el sur del valle, en Envigado, hay una tienda que se llama Pintuartes. Ese señor es un amor y consigue de todo. También hay otra tienda que se llama Solographics. Ellos también venden de todo. Cerca de la Universidad
la UPB, que eso es ya como más hacia occidente, hay un lugar que es una marquetería, se llama la marquetería MC, pero venden los papeles de los papeles, y si usted tiene plata y tiene como vaya y antójese, o sea, porque tienen de todo, es una cosa de locos. Incluso pues acá, no sé cómo sea en Bogotá, acá es muy difícil conseguir el rapidógrafo 0.03 y allá te lo consigues. Incluso te lo consigues más barato que lo que consigues normalmente otro rapidógrafo, que te lo puedes conseguir en 12, 13 mil pesos. Esos son como tienditas pues que tenga uno como ya visualizadas. Panafargo también vende muchos papeles, pero así que sean ya más especializados. Por lo general yo trato también internet. Yo ahorita en la pandemia me volví la loca de los materiales y me dediqué a buscar mucho tiendas virtuales, y di con una en Cali, se llama Tecnos, y me parece hasta ahora que es de las que vende más económico. No sé si por el hecho de que Cali esté cerca del puerto, pero los materiales son muy económicos. Se llama así Tecnos Cali, y ahí consiguen mucha cosita y hacen pues envíos a todo Colombia. He estado pues averiguando, he mandado a traer cositas, y lo mismo también a veces, incluso lo que sí he visto que venden más costoso acá es el papel. Lo que trato sí es, a veces sí toca recurso a Amazon, aprovechando pues que a veces hacen envíos gratis ya a Colombia, menos mal. Pero también hay muchos lugares que ya se están dedicando a materiales artesanales. Hay una chica, creo que es de Cali, pero no sé si reside en Bogotá, ella aparece como Diatomeas, tiene acuarelas, ella misma hace las acuarelas, y tiene que escarchadas, que por ejemplo solo tonos tierra, solo tonos verdes. Pues la nena se ha dedicado como a sacar, eh, como por así decirlo, sus tonos, y es muy bonito pues porque es un proyecto de emprendimiento. Y también conozco de gente que está haciendo pues materiales artesanales, que si bien pues de pronto como para entregarle a un cliente es como un poquito dudoso, pero si uno quiere experimentar es chévere. Sé uno que es papel barichara, eh, hacia Santander, y acá en Medellín hay otro chico que aparece como aguapapel. Justo en estos días me regaló un papel para acuarela, lo voy a ensayar. Todavía no digo 100% recomendado, pero sé que al menos él está experimentando con muchos papeles. Tiene papel globo, tiene un papel a base de tela de jean, o sea, él trabaja mucho como con lo reciclado, entonces va a las industrias y pide como esas telas que le sobran, y hace todo un proceso, y tiene pues tiene incluso un papel a base de banano. Entonces uno queda como wow. Es muy bacano pues cuando uno empieza como a conocer esas cosas, como les digo, de pronto no tanto para un cliente, pero como experiencia personal, y aprender y apoyar es muy chévere. Acá en Medellín también, cerca de la UPB, además del que decía, pues de todos los lugares que decía Erika, también hay uno que se llama Arquitempo, que queda cerquita también de la UPB, como entre la UPB y Colombia. Que es un lugar chiquitico, pero que tiene una cantidad de materiales increíble, pues que uno no sabe cómo puede caber tanta cosa en un lugar tan chiquito. Sí, yo ahí Panamericana sí es como mi Disneylandia. Ahí encuentro el Faureano, encuentro pues Canson, ahí están trayendo otros, o sea, muchos otros, y eso en realidad hace 5 años eso no pasaba. Aquí era muy difícil conseguir un papel acuarela prensado en caliente, era imposible, ¿sabes? Uno no existía, entonces le tocaba a uno comprar unos pliegos carísimos y cortarlo. Entonces ya hay muchas cosas mucho más accesibles, aunque sean pues costositas, pero vale la pena invertir pues en un buen papel, porque pues si son obras que después se pueden vender como originales y para proyectos muy buenos, pues sí es chévere, pues boceten si quieren con acuarelas bellas y todo eso, pero sí tratar pues de conseguir buenos materiales, pues sobre todo si uno se está tomando en serio este cuento de ser ilustrador, sí invertir en sus materiales, porque van a ver la diferencia. Los pigmentos también cambian muchísimo, o sea, es una cosa muy brutal cuando uno empieza a trabajar con cosas. Están preguntando, bueno, de acuarelas profesionales, por ejemplo, yo uso Winsor and Newton y me gusta muchísimo. Tengo los dos, la cajita viajerita, la Cotman chiquita de 12, y tengo la de 45, y me ha gustado muchísimo. Los colores son muy buenos, mezclan muy bien. No me gustan casi las de tubo, no me gustan casi esas PBO y todas esas marquitas, no me gustan. Y Erika hace caras, pero yo solamente la estoy viendo. Entonces,
esas son como las recomendaciones, pero también hay otras pues marcas muy buenas, igual que uno también puede ir escalando y se va haciendo pues con su buen kit, pero las acuarelas, por ejemplo, si uno se consigue ese cosito de Cotman chiquito de 12, pues yo lo tengo hace como 5 años y creo que no van en la mitad, eso dura muchísimo, entonces también es algo que es una inversión de pronto costosita al principio, pero que le va a seguir pues dando a uno como mucho más en eso, lo mismo pues en colores, o sea, marcas como Carandache que son costositas, pero sí, pues, o sea, valen mucho la pena y había algo que hablaba Lisa de cuánto dura una obra y eso, pues en español yo no conozco el término, pero en inglés se llama light fast y es qué tanta resistencia a la luz y a las condiciones externas tiene ese material. Entonces uno, por ejemplo, creo que eran las de Carandache, eran 100 años en condiciones de museo. Obviamente nosotros pues no podemos en la casa tener condiciones de museo donde filtran el aire para quitarle pues la humedad, donde no le da para nada la luz, o sea, uno trata pues de que al cuadro pues no le dé el poniente en las tardes, pero pues de todas maneras es luz natural, la luz artificial también, pues afecta a las obras, entonces uno trata pues de que los materiales pues y la obra estén en las mejores condiciones dentro de lo normal pues de que uno vive en una casa, entonces son cositas también a tener en cuenta. Pero yo hice con PBO porque es que la pigmentación de PBO no me gusta. Pero por ejemplo para las personas que quieren arrancar dentro de las baratas, las Maris, pues de las que yo conozco son chéveres y las de Stadler, que son económicas, traen su cajita, pues son en tubito, pero igual mientras van como aprendiendo y cogiéndole el tiro, pero sí, personalmente PBO, la pigmentación, yo no puedo. Un consejo que yo le doy mucho a mis estudiantes que van a empezar es que compren el tubo por color, y eso es una ventaja que tienen pues los tubos, es que uno puede comprar un amarillo, un rojo, y luego uno va ampliando la paleta de a poco si le gusta la marca, etcétera. Entonces digamos que un tubo de Cotman saca en Bogotá está como en 9.000, 10.000 pesos, y uno puede comprar 3 y después si le gustó pues, o si le siente que le hace falta un amarillo, le va añadiendo poco a poco, porque a veces son unas cajas de 24 colores y uno pues puede usar 6 o 8. Mi paleta son 9 colores y no uso más, entonces también pues uno con los primarios como con 2 rojos, 2 amarillos y 2 azules puede hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces tampoco es necesario comprar una caja de 250.000 pesos de 30 colores cuando uno va a usar pues el 10% de la caja, ¿no? Entonces es una ventaja de la pintura en tubo, creo yo. Pues las pastillas también a veces las venden sueltas, pero Sí, pues, y la cajita para meterlas se encarta. En cambio el tubo uno puede tener 3, 4 tubitos y va como creciendo. Y hay un tema de cualquier acuarela que diga que es profesional, cualquier pintura, digamos, que diga que es profesional, es una pintura que garantiza 100 años de perdurabilidad del color, ¿sí? Eso es como lo que marca la diferencia entre una pintura profesional y no profesional. Claro, y por eso es que son pues más costosas y valen la pena, porque en realidad sí, o sea, la pigmentación y todo es muy, muy distinta. Y uno también se acostumbra, a mí me dio mucha brega acostumbrarme a usar la caja de 45 colores cuando ya me había acostumbrado a componer todo con 12. O sea, me pareció horrible pues coger como tener como una gama más amplia, porque ya me había acostumbrado mucho a manejar eso y uno también se acostumbra pues como a componer con su propia paleta, entonces uno también pues va haciéndose su propia paletica y de hecho pues Winsor & Newton también tiene como sets digamos de otoño, entonces todos los tonos son ocres y también tiene como su set de invierno, entonces son como colores azules y blancos, entonces también tiene como pues como en lugares donde hay estaciones como que cambian los paisajes mucho para uno salir pues con esos sets, entonces también es pues curioso porque aquí pues no nos cambia tanto pues el panorama con las estaciones. No sé si quieren, dejamos hasta ahí ese tema porque si está larguito y ya van a ser las 5, entonces movámonos a los tamaños y los formatos. Entonces creo que también Susi aporta en la parte del desarrollo y eso pues porque vamos a hablar un poquito también de píxeles y la que quiera hablar pues de la parte análoga también, bienvenida. Entonces Susi, creo que empiezas tú ahí a hablar en esa parte digital. Bueno, pues
para el tema digital es muy importante tener en cuenta para qué se va a usar esa ilustración. Si va a tener una salida digital, pues lo recomendado son 72 dpi. Yo suelo trabajar en un poco más para tener un margen de trabajo. Bueno, entonces le pongo 100 dpi, pero no es muy recomendable usar 300 dpi, que es una calidad de impresión, por ejemplo, para una ilustración que va a ser netamente digital, porque entonces lo que vas a tener es una ilustración súper pesada que te va a gastar un montón. Por ejemplo, si va a ir a una página web, va a volver, es una cosa súper pesada, no va a cargar nunca, y necesariamente, porque el monitor ni siquiera te va a mostrar esos 300 dpi. El monitor cuando lo cargue o lo va a cargar en 72. Entonces es un poco manejar esas cosas. Si de pronto tienes sospecha de que inicialmente va a ser digital, pero posiblemente después pueda tener una salida impresa, ahí pues considerar hacerlo en una resolución un poco más alta, o un tamaño más grande, que después puedas manejar pues el tema de los píxeles, para poder como jugar entre eso, entre el digital y el impreso. Sí, entonces que se incluya en el proyecto al que va dirigido, claramente, pues, porque además es muy importante tener como presente el tema de tamaños, porque si haces una ilustración que es muy chiquita, uno no piensa en eso inicialmente, porque, pues, no sé, abre Photoshop y ya, en el tamaño que estaba empieza a trabajar, y resulta que la ilustración era 5 veces más grande que eso. Pues lloré. Lloré porque pues ampliar eso así de esa forma va a explotar los píxeles, eso va a salir mal, pues, como sea. Entonces lo ideal es siempre tener en cuenta el formato, el tamaño y la salida que va a tener esa ilustración antes de empezar a trabajar. Nata, ¿qué opina ahí? Pero yo creo que también depende de, bueno, si es una ilustración que va para un formato editorial, depende del formato de salida. Porque tenemos que, si el tamaño editorial es pequeño y ya una ilustración súper grande, cuando se va a reescalar se van a perder un montón de detalles. Entonces lo ideal es como máximo trabajar esa ilustración al doble para que no se me pierdan características. O si la ilustración va a un formato muy grande y la tengo muy pequeña, pues también seguramente en el ejercicio de ampliar al formato definitivo se van a notar muchas imperfecciones que no se tiene o que no quisiéramos. A veces cuando uno trabaja un formato muy pequeñito en análogo, hay muchos detalles que no se pueden hacer. O cuando uno trabaja ya un formato muy grande, pues uno sabe que le va a requerir muchísimo más tiempo. Entonces yo creo que hay que pensar también en el tema del formato de salida. Y ya si es una intervención en gran formato, pues uno hace el boceto en un tamaño escalable y ya luego lo pasa al formato definitivo. Entonces yo creo que tiene que ver es con cuál es la finalidad de la ilustración que estamos realizando, y si de pronto esa ilustración va para piezas diferentes. Entonces ahí tocaría mirar, porque en ocasiones, o sea, como nos estaba explicando Susana, pues tiene que ver con todo el tema de los píxeles y demás, entonces hay que tenerlo claro. Incluso a veces cuando uno está ingresando a hacer cosas análogas, hay algo que se le olvida y no tiene que ver con el formato, sino con la manera en la que guarda la información y los colores, y es el tema de RGB o CMYK. Entonces uno está trabajando en digital y es para una pieza impresa y uno, por ignorancia o por error, está trabajando en RGB. Entonces vos ves unos colores en pantalla y cuando van a imprimen es como, ¡ah! Esto no me está dando los colores que yo trabajé, pero es que resulta que eso es importante en información, porque una cosa es trabajar con colores luz y otra cosa es trabajar con los tonos que me dan las tintas. Entonces creo que si bien no tiene que ver con el tamaño, sí es importante que uno lo tenga en cuenta al momento de estar haciendo una pieza en un formato digital. Sí, no, eso tiene totalmente que ver con el formato, pues, porque
Y otro tema es la frustración al momento de escanear pues una pieza análoga, que los colores nunca van a salir igual y siempre va a ser necesario un retoque ahí como de colores, porque uno ve pues en papel una cosa y en pantalla esos colores todos cambiados y le dan a uno ganas de llorar. Pero yo quería hacer un aporte en otro sentido, y es que yo estuve trabajando un tiempo en un periódico. Aprender a manejar los colores en un periódico es un tema, porque el papel periódico es un papel que absorbe mucho la humedad. Entonces uno está trabajando pues en el computador una ilustración y la ve bellísima pues con todos los colores, y resulta que cuando uno imprima en papel periódico eso se va a ver completamente diferente. Los colores se van a subir muchísimo, se van a ver todos mucho más oscuros. Existe una cosa que se llama la ganancia de punto. Entonces si uno tiene una línea de 0.5 puntos, esa línea se va a ver mucho más gruesa. Entonces hay que siempre tener en cuenta esas cosas. O si tenés algo, por ejemplo un blanco en fondo negro, es muy posible que el negro, si tienes una línea en blanco muy, muy clara, que el negro se coma la línea. Entonces esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta, sobre todo cuando uno trabaja en sustratos, pues que obviamente uno quisiera que la ilustración de uno saliera impresa en el periódico en un papel así maravilloso, pero el papel periódico es el que es y así es como va a salir. Entonces, en el momento inicial de hacer la ilustración es importante tener todas esas cosas en cuenta, pues en mente, y aunque uno vea en la pantalla las cosas como en un color extraño, que uno dice, no, esto está todo pastel, se ve todo clarito, esto va a salir todo feo, pues al momento en que se imprima va a salir como uno lo tenía como en mente inicialmente. Así fue tu estilo hace más o menos. Sí, yo quisiera compartir ahí un poquito la experiencia que yo he tenido de pasar lo análogo a lo digital y lo digital a lo impreso. Definitivamente ya cuando se tiene lo impreso queda totalmente diferente a lo análogo. Yo siempre trabajo mis ilustraciones en este formato, que es fabriano, me gusta mucho, de 300 gramos y viene de 21 por 29 centímetros. Ya para pasarlo a lo digital me gusta trabajar 300 píxeles, y ya para pasarlo a lo impreso es ahí donde viene como el dolor de cabeza, porque en tela es una cosa, en recibo es otra cosa, en papel es otra cosa, e incluso me han dicho a veces no, colóquelo en RGB, y otros me han dicho en CMYK. Entonces lo que toca hacer es pruebas del formato, pues siempre es como tamaño carta, dependiendo pues también si uno lo va a vender o no, si es para exhibición, si solamente se quiere digital para alguna publicación. Entonces eso ya depende muchísimo de la finalidad de la ilustración, pero por lo general en mi trabajo personal utilizo mucho el de 21 por 29 centímetros. Yo también uso ese papel, es lo máximo. Me gusta muchísimo. Sí, no, y además que yo descubrí, digamos, también está el Bristol, pero es que el Bristol, por ser tan liso, como que no deja colocar varias capas, y a mí me gusta que haya muchísimo detalle en la ilustración. Por ejemplo, las aves, hacerle pluma a pluma, pues es como más chévere que tenga un grano, no tan fino, sino medio, pues para que podamos hacer como esas capitas. Entonces, para abrir colores, porque uno no tiene un color plano, sino que uno va capa a capa, va añadiendo tonos hasta que compone pues un color compuesto. Entonces, sí, yo también pues creo lo mismo. Es muy chévere que tengan un poquito de grano, o sea, finalmente ahí, incluso con ese poquito de textura que tiene, sigue siendo grano liso. Muy chévere, porque aguanta aguadas, aguanta un poquito pues más de capas de acuarela. Nunca pues como una acuarela de 300 gramos, pero eso es muy chévere. Ese papel, pues, yo lo recomendaría mucho, lo recomiendo para mis estudiantes todo el tiempo. Sí, pero no sé si me devuelvo, es que quería mostrarles de pronto para cuando uno está empezando y como que no sabe qué papel, porque me parece que eso es como que uno se casa con un papel de acuerdo a como uno dibuje, ¿sí? Y también como las técnicas que usa. Yo por lo menos, bueno, en BioIlustrarte sacamos estas planillitas que aquí se alcanzan a ver. Por ejemplo, estos son los policromos de Faber-Castell y estos están en papel fabriano.
Hicimos lo mismo con los policromos, pero este es en papel Bristol. Entonces ahí como que uno alcanza a notar las diferencias, aunque esta es una única capa. Sin embargo, para los que estamos empezando todavía tenemos como esas dudas de qué papel. Esto es como súper importante ensayar, tener como las pruebas y que se acople al trabajo que cada uno tiene. O sea, no hay una fórmula mágica que te diga, es este papel con este lápiz, sino que pues uno tiene que realmente ensayar y descubrir como cuáles son los materiales, qué formato es el que te gusta, si es análogo o digital, eso ya como que uno lo va descubriendo con el proceso. Sí, porque uno no, pues uno tiene técnicas preferidas y eso, pero no es porque una técnica sea mejor que otra, sino porque yo me acomodo muy bien con la acuarela, mucho más que con lápices de colores, entonces, pero no quiere decir que entre los colores sean malos, sino que uno tiene sus gustos y lo mismo con papeles, unas veces le queda mejor, pues se adapta mejor a los papeles que son rugosos, mientras que otros a los que son súper lisos, entonces también pues es de experimentar, entonces súper chévere. Bueno, no sé si tienen algo más que decir, si no pasamos porque ya son las 5, entonces para que pasemos de temas. Y este ya es chan chan chan, las problemáticas en la ilustración, aquí sí se destapará toda la olla podrida de nosotros. Acá, no, mentira, vamos a contar pues un poquito de las cositas que hemos aprendido precisamente equivocándonos, experimentando y todas las, no, pues todos los fiascos que nos han pasado, tanto de ilustración pues como con materiales, como cuando uno se tira una ilustración porque, por ejemplo, hay algo y es, hay cierto número, o sea, uno llega al papel como a un cierto nivel de saturación de agua, por ejemplo, o sea, de capas de acuarela, hay un momento en el que ya no le recibe uno más capas y empieza ya es a como a desteñirlo, o sea, se empiezas como a lavar. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo aprendí, listo, las capas no son infinitas, tengo que cuadrar bien mis tonos más claros, mis tonos medios y mis tonos oscuros para dar en el menor número de capas la mayor pues, cantidad como de color y de luces y sombras. Ese es mi conocimiento que les regalo desde mis errores. Nata, hágale, empiece usted. Pero yo creo que no solamente el papel se satura con la acuarela, se satura con el lápiz de color. Es en el lápiz de color también pasa lo mismo y uno ya está terminando, entonces uno comienza a aplicar ya la última capita y empieza a salir huecos blancos y uno le comienza a dar como ganas de llorar, como ay no, este era el último detalle. Entonces creo que es súper importante con las técnicas tener en cuenta cuál es el nivel de saturación. Yo creo que en una técnica en la que eso no pasa es el acrílico. El asunto es que si le das demasiadas capas va a caer en el relieve, pero de resto no habría ningún inconveniente. Y así como una experiencia, yo casi lloro cuando me pasó y siempre que les he dado clases les hago énfasis. Cuando uno va a trabajar un fondo en una ilustración es súper importante tenerlo claro desde el comienzo. O sea, de hecho, en muchas ocasiones lo ideal es que vos abordes el fondo antes de trabajar el primer plano. Y que tengas muy en cuenta si vas a hacer un ejercicio de trabajo con técnicas mixtas, hasta dónde te da el papel. Cuando estaba empezando, estaba haciendo unas mantis en lápiz de color y las mantis las estaba trabajando en un Canson que puede funcionar bien para un Durex Canson. Y luego me dio, ¿por qué no? Pues la acuarela de pronto me va para hacer el fondo más rápido. Y era un formato grande, o sea, tenía un formato de casi un cuarto, porque cada mantis era casi del tamaño de un octavo. Y cuando empecé a aplicar el fondo, o sea, primero el fondo no lo había estructurado desde el comienzo, entonces se comenzó a ver horrible, y yo ya no sabía ni qué hacerle. Entonces, solo por no botarlo, hice algo, o sea, separé, hice una silueta de las mantis, en el fondo lo quemé. Y guardé las mantis en silueta como en algún momento de pronto me va por hacer collage. Pero casi, porque a las mantis, o sea, cada mantis le había dedicado más de 8 días trabajándolas en color porque tenían un montón de detalles y fue como, esto no puede volver a pasar y hay que contarlo porque a veces uno dice como, no, al fondo luego lo defino. No, al fondo hay que tenerlo claro desde el comienzo y hay que saber si uno va a mezclar técnicas, bueno, que este papel
le soporte diferentes técnicas, le soporte una técnica seca con una húmeda. Entonces ahí les dejo ese dato para que no les pase. Y aplicarlas en orden, porque o sea, sobre acuarela puedes echar lápiz, colores, pero al revés no, porque ya es una capa grasa, entonces el agua no va a pegar. Entonces sí, es muy importante no conocer las técnicas, digamos la base de las técnicas es agua, si es aceite, si es opaca o es translúcida, para poder hacer eso. Y eso es mucho ensayo error, tristemente, pero por eso uno también hace este tipo de cosas para que no le pase lo que ya le pasó a otros. Muy chévere. A ver, Lisa, de pronto qué anécdota tiene. Pues yo les cuento que hay muchos ilustradores, cuando uno trabaja con fondo blanco, en acuarela o pues en lápiz, etcétera. Muchos ilustradores, no sé si lo han visto por ahí en Instagram, o si ustedes lo hagan, ponen un papel pergamino, un papel calcante y recortan la silueta de lo que van a dibujar para proteger la parte blanca. Y a mí eso me parecía una estupidez, no perder tiempo. Hasta que obviamente se me manchó una ilustración que ya llevaba trabajando como 3 semanas. Y entonces dije, bueno, ¿cómo quito la mancha? Y logré encontrar con una cuchilla de Gillette. Y hoy en día, para que sepan, digamos, este es el papel, y uno con la cuchilla tiene que raspar en perpendicular, ¿sí? Y luego uno aplana las fibras. Eso yo no lo sabía, entonces cogí la cuchilla de esa acostada y le empecé como a quitarle así. Se me fue la cuchilla y le abrí un hueco al papel de este tamaño. Y entonces me tocó volver a empezar la ilustración, básicamente. Entonces también hay como en tener en cuenta qué técnicas se dejan borrar y cuáles no. Sí, eso es muy importante, no sé, la acuarela no se puede borrar, es muy difícil así. O la otra clásica es que uno con un pincel con una vela raspa así para borrarlo y lo que hace es manchar absolutamente todo. Y pues sí, proteger mucho el medio en el que uno está trabajando, si no va a ser una ilustración como muy limpia. Y lo que contaba Natalia, yo por eso casi nunca trabajo con fondos. Si me piden una ilustración con fondo oscuro, digo listo, pero se la entrego digital. Y hago la ilustración en análoga y luego en digital le pongo el fondo. Los hago separados, hago el dibujo del fondo, el dibujo de la especie, en digital los junto, para que no pase. Yo también hago eso, totalmente así de... Qué bacano que alguien haga lo mismo. Sí, súper. A ver, entonces, porque por acá también nos está, no sé si acá están, bueno, Ivonne, de pronto si Ivonne quiere meter la cucharadita. Hola a todos, pues yo soy Diara Sari, pues quisimos participar en este evento tan bonito porque estamos intentando abrir un espacio en Arasari precisamente de ilustración científica y naturalista. Este año pues pensamos sacar varios talleres y cursos y pues de esto que estamos hablando, digamos la experiencia que he tenido es muy poca. Ahorita me estoy lanzando al ruedo con unas ilustraciones de unos puercoespines y pues lo que he encontrado un poco de problemas y esto es que la textura de las espinas de los puercoespines son bien complejas. Es muy complejo dibujar las espinas, sobre todo porque pues las espinas en sí, digamos, si uno las ve en una imagen, no se les ve tanto el volumen, pero uno sabe que tienen volumen, que cada espina tiene un volumen. Entonces, imprimirle ese volumen a algo tan pequeño ha sido un reto muy grande, porque pues el formato en el que estoy trabajando pues es en un octavo, pues cada imagen, digamos, cada figurín del puercoespín es bastante pequeño, pues el más grande es como de por ahí unos 15 centímetros. Entonces, claro, las espinas, eso es un detalle impresionante y yo algo que me da cuenta es que uno termina exhausto de los ojos porque eso es espina tras espina y rayita tras rayita, y sobre todo estos que son bien particulares porque hay unas que son tricoloreadas, o sea, son 3 colores en una espina, y hay unos que la puntica es blanca. Entonces, termina la punta en algo blanco y uno cómo hace para reservar ese pequeño espacio de la punta, y la punta es de medio milímetro, o sea, es muy pequeñita la punta blanca,
Y uno tiene que saber cómo también intentar plasmar esa textura que tiene el animalito o la planta en el papel. Y yo creo que eso es algo muy complicado, como intentar darle esa textura de, bueno, si este es espinoso, que se vea espinoso, si este es pubescente, que se vea pubescente, si este, digamos, que sea, no sé, un tronco que sea rugoso, que se vea liso, que se vea satinado. Yo creo que ese es un reto muy impresionante a la hora de ilustrar, que es como darle, imprimirle esa textura que uno que con solo verlo dice, ah, bueno, aquí uno le está dando un poco de información que el artista le quiso imprimir en el dibujo, porque pues de por sí la especie es así, pero digamos, normalmente uno a veces no lo puede ver en una foto, o sea, digamos, a veces en la foto no está que la pubescencia de las hojas porque no se alcanzan a ver, entonces uno recurre a una ilustración y dice, ah, pero es que esta planta tiene vellos, tiene pubescencia. Yo creo que esas texturas son un reto a la hora de dibujar y siento que hay también un poco de frustración, pues no sé, de parte mía, porque a veces no le puedo imprimir la textura que realmente estoy mirando, que realmente estoy leyendo digamos, en la descripción. Y siento que ahí es cuando uno tiene que explorar diferentes modos de colorear, diferentes modos de imprimir fuerza, diferentes modos de saber cómo, o sea, saber qué recursividad uno tiene también como artista para sacar esa textura. Súper. De pronto ahí de la mano de lo que dice Ivonne, de hecho por eso en algunas ilustraciones botánicas o en ilustraciones de organismos uno hace como unas lupitas, porque digamos que dependiendo del tamaño del organismo o de qué tan cerca lo estás viendo, hay ciertos detalles que se ven y a veces no. Entonces, por ejemplo, con plantas, uno incluso encuentra muchas lupitas de ampliaciones, es porque cuando vos ves la hoja a cierta distancia, notas cierta textura, pero al acercarte mucho más, de pronto esas hojas que son coriáceas o que son suaves, tienen escamisas o pubescencias o setas pequeñas, entonces ahí es importantísimo tener en cuenta esas ampliaciones y ya al trabajar ese pequeño detalle en un formato mucho más grande, lo puedes expresar de una manera más clara. Incluso cuando uno hace como la planta en general, puede omitir algunos aspectos que ya los muestran las ampliaciones. Ahí dato curioso. Continuamos. Y dibujar muy grande también. Bueno, generalmente las planchas botánicas se hacen en un cuarto de pie. En A3 o en un cuarto y después uno para la publicación lo reduce, pero cuando está haciendo detalles en chiquito, todo queda mal. A mí también me tocaba a veces otra pequeña tragedia, un par de ilustraciones me tocó repetirlas por eso, porque también pasa mucho en el trabajo en tinta, el trabajo que es más como científico para publicaciones, blanco y negro, que al reducir todo se oscurece, ¿sí? Porque los puntos, o sea, la distancia entre los blancos también se achican y cambia mucho la ilustración cuando uno la pasa a tamaño media carta o carta, entonces es mejor hacerla más grande, hacer los puntos un poquito más gruesos, con un rafiógrafo más grueso, con más espacio entre puntos y luego uno al encogerla coge un poco como la sensación que uno estaba buscando, uno se demora lo mismo y se equivoca y uno no está con los ojos así, y trabajar con lupa también funciona muy bien, ¿no? Como que a veces me arden los ojos, me duele todo y pues uno puede, hay unas lámparas que tienen lupa y bombillo y eso ayuda muchísimo y pues no quiere decir que uno es ciego, sino que al revés uno está cuidando los ojos, ¿no? Bueno, particularmente, digamos que cuando mete uno la pata y la mete grande también me pasó, y lo que hablamos ahorita como de la selección de materiales, pues mientras uno va aprendiendo y va conociendo, yo no conocía el papel acuarela, pues estamos hablando del prensado en frío y en caliente, yo conocía el típico, pues que es en frío, que es el grano grueso, y personalmente me gusta mucho trabajar las técnicas mixtas, siempre aplicar, por ejemplo, una base en acuarela y algunos detalles en lápiz de color, y estaba haciendo una ilustración, iba en el 80%, empecé a darle detalles con lápices de color y o sea, queda todo el grano horrible, igual me tocó entregarla así, la ventaja es que
desde lo digital uno medio le retoca. Yo no manejo mucho lo digital, pero a veces cuando requiero, pues utilizo como ese recurso y me ayudó. Y otra vez fue que fui donde alguien pues que manejaba papeles y me dijeron como, ve, me llegó este papel, es un papel acuarela nuevo, ensayalo. Y me mostraron una acuarela y era una acuarela chiquita, y yo, funciona. Justo me habían hecho un encargo, lo quise utilizar, no ensayé antes, era una ilustración de 1/8 y el papel no funcionaba, o sea, yo ya había empezado con las bases iniciales del agua, y cuando ya empieza a aplicar el pigmento se quedaba, o sea, de una el papel lo absorbía. Entonces la sola hoja de papel me costó como 14.000 pesos y me tocó utilizar otro papel a última hora porque precisamente no me sirvió. Y como les digo, o sea, cuando me mostraron la ilustración, claro, era una ilustración de este tamaño, muy bonita, sí había funcionado, pero digamos que al momento de diluir el pigmento funcionaba porque no era un área tan grande. Yo estaba trabajando pues casi 3 veces el tamaño de lo que me habían mostrado, y es perverso. O sea, perverso siempre antes de que vas a empezar una ilustración, ensayar, si es un material nuevo, ensayarlo, mirarlo cómo se comporta con un material, con el otro, porque de verdad que, sobre todo si uno está trabajando, digamos que a contrarreloj, y se deja como obnubilar, o sea, se sorprende como con un material nuevo, ensayen antes. Eso es súper fundamental. Y bueno, en mi caso, cuando abordaron pues ya qué problemáticas en la ilustración, se me ven un chorro de escenarios que me va a pasar, y bueno, pues ya procuro obviamente que no me pase. Uno de esos es pues mi primer trabajo. En la primera paga fui y me compré los colores Prismacolor Premier, fue como la maravilla para mí. Y pues bueno, no sé si les ha pasado, pero cuando uno los taja son como demasiado cremosos, entonces como que la punta no dura, y bueno, toca tenerles mucho cuidado. Yo no sabía cuál era el cuidado de estos colores, así que con cualquier taja lápiz que tenía en la casa y los dañé bastante. Entonces pues un error es no cuidar los materiales también, y más si son profesionales o si te costaron bastante. Esa caja me costó como 500.000 pesos, y pues bueno, siempre son costosos, y bueno, no los cuidé. Eso por un lado. Por otro lado, que también creo que sería interesante que saliera de este tipo de espacio, es el tema de los costos, de en cuánto vender una ilustración. Creo que sería genial ponernos de acuerdo a nivel Colombia, bueno, no sé, y colocar unos parámetros, así, porque cuando yo empecé esos trabajos que envié al grupo que por ahí los presentaron, pues les cuento que yo, en mi humilde opinión, yo decía, no, esos 10.000 pesos, y los iba a vender en 10.000 pesos. Y pues no, después conocí a Mari me dijo, no, chinita, ¿cómo vas a vender eso en 10.000 pesos? Mira, y ella me explicaba un poco los parámetros, porque realmente yo no sabía. A mí me daba pena decir, no, valen 300.000 pesos o hasta 500.000 pesos si te entrego el análogo. Bueno, no sé, me daba vergüenza decirlo, y porque no valorábamos trabajo. Entonces creo que esa es otra problemática, y es como no valorar, pero porque tampoco hay unos parámetros, hay una guía que te diga, mira, esto, no sé. Bueno, eso sería importantísimo a la luz de esta red de ilustración colombiana, poder como sí generar unos parámetros que nos orienten a nosotros como ilustradores frente a ese valor, y de pronto no bajarnos de ahí, mantenernos y comenzar a darle el valor que se requiere. Jenny, y sabes que en estos días, hablando con otro compañero del colectivo, él estuvo haciendo un diplomado que ahorita pues incluso, primero era como inicialmente aquí en Antioquia, pero ya lo abrieron como a gente de afuera, sobre ilustración. O sea, no tiene un énfasis, sino que es un diplomado en ilustración, y una de las áreas que tocaban, el de Tragaluz, sí, y una de las áreas que tocaron era precisamente como la venta de las ilustraciones. Yo le dije a él como, vení, entonces a ustedes que les dijeron en el diplomado, y él simplemente se rió y me dijo, ellos están igual de perdidos. Yo, pero si ellos son los duros, pues Elizabeth Builes, José Rosero, pues que ya tienen miles de años y experiencia, y, o sea, y todavía sigue existiendo mucho como esa confrontación de yo cuánto cobro, si es lo justo, tanto en materiales como mano de obra, como tiempo, y qué tanto vale. Por ejemplo, hablábamos del asunto de
pues que por ejemplo no es lo mismo una ilustración naturalista o una ilustración científica que requiere de un asunto tan riguroso de sentarse y leer, a una ilustración que de pronto digamos que desde la parte de las artes te da una vía libre mayor. Y es muy teso porque, o sea, él me decía, no, o sea, ellos tampoco tienen claro eso. Y uno se encuentra en el mercado, me pasó en estos días en la comunidad de la UDA, pues hay un grupo, y una chica como en medio de sus necesidades, necesita plata, decía, yo hago ilustraciones de retratos de tus mascotas por 15.000 pesos. Y varios como, hey, no los vendas en ese valor, mira, es que, pues, o sea, el gremio, y obviamente nosotros trabajamos con eso, y la chica decía, pero es que es lo que yo considero, si yo lo vendo más caro nadie me compra. Entonces ahí es donde entra uno como en una dicotomía, o sea, es como vender barato y vender, o vender más costoso y no vender, o sea, ¿qué hace uno ahí? Es un asunto tan complejo que definitivamente yo creo que eso daría como para 3 horas de charla, y no solamente en esta área, miren, desde la ilustración editorial también tienen esa confrontación. No, desde todo, yo creo que lo más difícil para cualquier área es cobrar, pues, y cuánto cobrar y que sea justo, pero yo también he como evolucionado con eso, pues, porque al principio uno le da pena mostrar, a mí me costó mucho hasta empezar a tener un Instagram, como de yo no, que tenga, pues, quién va a darle like a mis dibujitos y, y he seguido eso, entonces también como cobrar, para mí siempre es horrible cobrar, mandar una cuenta cobrar es lo peor del mundo, pues, o sea, me genera ansiedad todo, pero no se tiene que empezar a hacer eso. Entonces, sí es muy bacano que, pues, que empezamos con este espacio, porque esto salió de la nada, esto salió como el viernes a las 10 de la noche, como, ay, hagamos esto, y, y salió, pues sí, muy a quemarropa y eso, pero sí podemos empezar, pues, como a juntarnos más, porque todos podemos aprender de todos, y sí, es verdad, pues uno siempre tiene como el chasco. A mí me están pidiendo hace poquito una ilustración del Podiceps, el Podiceps andinus, es la única especie extinta de ave en Colombia, y querían una ilustración científica que para unas camisetas, y yo, listo, te cobro tanto, y me dijo, pero pues, ¿cómo no me cobras como 80.000 pesos, que es lo que cobras? Y yo, no, pues, como una ave extinta, nene, y me vas a, o sea, y en ilustración científica, y no, y para eso la vas a explotar, o sea, no, ridículo. Entonces también uno en cierto punto se tiene que parar y decir, no, pues es que respeta mi trabajo, o sea, si no, listo, entonces, es que me consigo a alguien que lo haga más barato, pues vaya, o sea, pero todo el conocimiento que uno tiene que adquirir, no solamente en las técnicas, o sea, manejar las técnicas, sino también biología, pues diagramación, diseño, o sea, porque uno le tiene que meter todo, y uno desvalorizarse así, y también a tu gremio, porque entonces también le bajas valor al trabajo de otros. Entonces yo creo que cuanto más nos pongamos de acuerdo, más o menos, o sea, obviamente no todos vamos a tener una tarifa fija como que eso fuera un mercado, pero sí más o menos como establecernos y decir, listo, en estos rangos es lo normal, los materiales nos cuestan tanto, porque los materiales pues, no nos los regalan, esto no es un hobby, esto ya es serio. Entonces sí, pues muy bacano que empecemos a generar estos espacios, y no, yo estoy muy feliz de compartir con todas aquí, con todas estas niñas tan tesas, y las que faltaron y todo eso, muy, muy chévere. Yo quiero Chicas, dar ahí mi... qué pena, es que tenemos una pregunta en el Facebook y creo que a varios les interesa saber en dónde se formaron o nos formamos como ilustrador, como ilustradoras, si hay diplomados, cursos, porque sé que hay mucha gente que está muy interesada como en tomar esto como una disciplina para la vida, o sea, para formarse profesionalmente como un ilustrador. Pero no todas al tiempo. Por eso yo creo que el asunto con la formación es que en Colombia no hay una formación profesional exclusivamente en esta área de la ilustración. Entonces, o sea, incluso por ejemplo Lisa, que tiene una maestría, y otra chica que tiene otra maestría, las han hecho por fuera del país. Y yo creo que es un asunto que hay que ir fortaleciendo, pues digamos que de alguna manera somos un poco afortunadas, que nos tocó que ya otras personas hicieran el camino. Pues los primeros cursos que yo hice los hice con Consuelo García, que fue ilustradora del herbario por muchísimo tiempo, no sé, creo que más de 20 años, y justo cuando se fue a jubilar ella comenzó a dictar cursos de ilustración científica, como compartiendo un poco esa experiencia
porque quienes han empezado en ilustración en Colombia les tocó un poco recordar la época de la expedición botánica, que era consulte libros, explore materiales, corrobore información con los especialistas, mire cómo se está trabajando en otros países. O sea, en la actualidad no hay como un diplomado, una maestría o algo que se enfoque en la parte de ilustración científica o naturalista. Hay cursos, hay talleres, incluso en algunos cursos o talleres se venden como ilustración científica, pero realmente son ilustración naturalista. Entonces creo que todavía hay como un poco de ambigüedad al respecto, pero bueno, sería chévere que de pronto Lisa nos cuente un poco de su experiencia en cuanto a formación. Pues yo estudié, o sea, yo estudié mi pregrado acá en Bogotá y luego me fui a Londres a estudiar en una escuela que se llama Chelsea School of Botanical Art. Allá estuve 2 años, y lo que decía Natalia aquí, es muy difícil encontrar en Colombia. Dentro de los programas de biología de algunas universidades hay electivas en ilustración, o como unas opciones en ilustración científica. Hay cursos, digamos, yo busqué acá, no encontré, y un poco por eso me fui. Hay una academia digital que se llama Ilustraciencia, que es española. Ellos dan bastantes cursos, pero son virtuales, que nunca jamás va a ser lo mismo tomar un curso virtual, sobre todo cuando es un curso de dibujo. Es un poco raro, pero pues funciona. En España hay varias maestrías. Y acá pues hay algunos cursos. Araceli hace cursos de ilustración científica. Un buen lugar para mirar son los jardines botánicos, ¿sí? Entonces, si alguno tiene la opción de viajar a cualquier ciudad, casi siempre son cursos muy cortos. Entonces, no, me fui, no sé, a Ciudad de México una semana, de pronto coincide con un curso de 3 días. Es muy difícil encontrar formación como de largo aliento, ¿sí? Yo busqué mucho y solamente encontré en Edimburgo y en Londres. Y terminé yéndome a Londres y luego descubrí la que ven en España, pero no la conocía en ese entonces. Es muy complejo. Es ahí como un pequeño sueño que yo tengo en el futuro de hacer como una escuela de ilustración científica acá en Colombia, porque pues hay mucha biodiversidad que documentar y que compartir con el mundo, pero lamentablemente acá no tanto. Yo soy profesora, yo doy clases casi todo el tiempo, estoy dando clases, ahorita en pandemia me ha tocado virtual, y estoy ahorita dando unas presenciales, después de un año no dar clases presenciales, pero no es fácil, no sé si alguien sepa como de más cursos. Yo he dictado, pues ahorita con Araceli voy a dictar uno de ilustración en tinta, que empieza en mayo, y también dicto cursos de acuarela, algunos virtuales y no, pues los presenciales acá en Bogotá casi siempre. Y a veces, por ejemplo, con Colciencias tiene unos programas de educación bastante interesantes y han sacado cursos de ilustración de distintos tipos, de ilustración paleontológica, de ilustración botánica. Antes de la pandemia lo estaban haciendo todo el tiempo y eran cursos muy económicos, eran cursos pues muy cortos de 2 o 3 días, pero costaban, no sé, 40.000 pesos, una cosa así un poco simbólica. Entonces toca estar buscando también, porque no hay como una gran institución que lo tenga, pero sí hay como maneras de ir formándose de a pocos. Sí, es que ha sido complejo. Por ejemplo, acá en Medellín lo mismo, o sea, Vero da a veces algunas clases, nosotros desde el colectivo también damos clases. Nati, por ejemplo, ahorita va a arrancar un curso de mariposas, yo también tengo otros cursos aparte. Con Arazari justo también vamos a arrancar cursos de ilustración botánica enfocada pues como a la parte de gastronomía, pero que uno diga que hay una formación puntual, no. O sea, acá el curso que hizo Nati con la profe Consuelo, que efectivamente por asuntos de pandemia está pues parado por completo. El Museo de la Universidad de Antioquia también da cursos de ilustración científica, pero creo que el énfasis que da Mónica, pues la compañera, también va más hacia el área naturalista. Entonces, pues son como cursitos que te dan tips, son cursos que te dan tips como fundamentos. Personalmente, yo tampoco tengo una formación, yo me he ido haciendo pues más empíricamente. Cuando yo estaba estudiando artes, a veces hacía mis bichitos, cositas así, pues porque siempre me interesó mucho desde la ingeniería, y me dio por empezar a hacer algo sin saber que era ilustración científica pura,
por así decirlo, en clases de la maestría, estábamos en una maestría que nada que ver, y yo era en clase y el profesor era como muy alcahueta conmigo, yo era dibujando una polilla y él se sentaba al lado mío como, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, yo no atendía clase por estar dibujando, y así poco a poco me fui pues como metiendo, o sea, digamos que yo llegué a la biología por trabajar directamente con divulgación científica, porque yo no tengo tampoco formación de bióloga. Terminé en el zoológico acompañando procesos de investigación con chicos, precisamente trabajando con artrópodos, y así me voy como encarretando. Pero que yo diga, no hice este curso, no, a veces me metía a las clases de Nati, yo llegaba a saludar, hola Nati, ¿cómo estás? Y me quedaba ahí capando clase por un ladito, o muchas veces pues también como con clases que hay mucho ilustrador que sube como tipsitos, y obviamente pues ya como en el colectivo hay mucho biólogo, digamos que de una u otra forma siempre le van dando como a uno esa información, y es muy de estar haciendo, o sea, esto es de muy estar haciendo y estar averiguando y estar leyendo, porque una de las cosas que he entendido, y es que pues, si vos estás trabajando como en esta área, no estás directamente en el lado del arte, sino que estás en un medio y tienes que cumplir como con dos parámetros que son súper importantes, y en especial de la ciencia. O sea, si vos, por ejemplo, estás trabajando directamente ilustración científica, así no sea la ilustración para un paper, que es en blanco y negro, con el punteado, que los pelitos, pero si quieres representar, por ejemplo, un ave, que mínimo el pico corresponde al ave, que el tamaño de la cabeza, que las alas, que el color. Entonces son parámetros como súper importantes que uno también quisiera tener una academia, pero pues es, al menos acá en Medellín, o sea, son como poquitos, y como les decimos, pues son como cursos que se van dando muy sueltos y a la deriva. Nos conocemos como entre todos, o sea, somos como los mismos de siempre, dando los cursos, pero sí, o sea, yo hice, por ejemplo, uno que era con la Universidad de Newcastle en Australia, se llama Natural History Illustrator, y es bueno, es chévere, aunque, o sea, también nunca, yo creo que es que ni en esas academias tan grandes se encuentra uno un pensum completísimo que se adapte exacto a lo que uno quiere. Entonces también o sea, yo tengo varios referentes, unos por ejemplo de las técnicas puras, o sea, artistas solamente de las técnicas, eh, me junto mucho con biólogos y todo eso, entonces salgo a arpetear, salgo a todo, y ellos me van mostrando, mira, estas son las partes ocultas, estas son yo no sé qué, tienen tantos deditos, o sea, me cuentan como toda la parte de la ecología, para yo poder componer pues, bien las ilustraciones, y uno siempre igual va a tener que tener la asesoría de ellos, o sea, es muy, muy chévere, pues los que ya son biólogos eso, y también siguen todo el tiempo aprendiendo, entonces es como una mezcla de todo. Sigo también una chica, síganla porque es brutal, se llama Anatómica Science, Anatómica con K, ella se llama Cairo, y vive en San Francisco, y ella hace toda esta parte de taxi, o sea, de, bueno, no taxidermia como tal, pero sí coge todos los animalitos muertos, se los llevan, ella les hace las autopsias y todo eso, ella cuenta un montón de cosas sobre los problemas, o por ejemplo cuando uno está trabajando pues por ejemplo, con cráneos, si hay alguna deformación, a qué se debe, eh, cuenta cosas muy chéveres, por ejemplo cuando a los felinos les brillan los colmillos, pues tienen como colmillos bioluminiscentes, un montón de cosas muy chéveres que también le ayudan a uno pues como a tener más recursos para ilustrar, que no tienen que ver tanto con la técnica como tal, sino con ya la parte pues, de ilustración científica, y que eso sí sea, que sí corresponda a la especie, y todo ese tipo de cositas son pues, lo que uno le va ayudando, o sea, uno nunca para como estudiar pues, o de aprender, en este caso, pues, creo yo. Bueno, también hay una academia en Estados Unidos, hay un libro que se llama el Handbook de Ilustración Científica, y en ese abordan cada una de las áreas, entonces trabajan la parte de reconstrucciones arqueológicas, construcción de paisajes, mamíferos, insectos, y entonces comienzan como cada uno de los grupos, cómo se va trabajando, y ellos también tienen una maestría. Y en esa maestría trabajan diferentes técnicas, la parte editorial. Entonces creo que, o sea, a nivel latinoamericano no tenemos, o sea, hay una muy buena escuela en Brasil, pero en Brasil también funciona así como que generan cursos, o a veces hacen residencias. Hay unas residencias que se hacen en el Amazonas,
Entonces, donde quien, en este momento no me acuerdo del nombre de la profe, hay otros que son en Florianópolis, que es la gente de Nakata, que también trabaja ilustración científica y otras exploraciones como más desde el arte. Natia, ¿qué decías es el de Rosa? Sí, El de es Rosa. Brumadinho. Rosa Albeira es, no recuerdo el apellido. Y hay otro que se llama Dulce María y también hace cursos. Entonces yo siento que a veces es como más un ejercicio de exploración personal. Yo tengo formación de bióloga y dicto el curso de ilustración científica a los estudiantes de biología, pero en el proceso es como muy de ir consultando. Y yo siento que sí es como una deuda que tenemos en Latinoamérica de generar una escuela que trabaje ilustración científica y naturalista. Nati, porque también está el del Colectivo de Ilustradores de México, que ellos tienen pues varios ilustradores y son muy fuertes, pero es netamente ilustración científica pura y dura, que es donde está Aarón, pero es lo mismo, o sea, son cursos que ellos abren. Entonces está el curso de ojos de insectos, que por ejemplo lo dieron en estos días, y ahorita tienen abierto el de ilustración botánica, pero no es una escuela que esté todo el tiempo como en un proceso de formación, son cursos sueltos. Sí, también en México, pues que yo estuve viviendo en México un tiempo, y en ese tiempo que estuve allá estuve haciendo un diplomado con un ilustrador que se llama Pavel, pues que yo creo que muchos acá lo conocen, que es pues super wow de la paleo ilustración. Y Erika se ríe. Nada, pues durante ese curso, ese diplomado también tuve la oportunidad como de aprender muchas técnicas, de experimentar un montón de cosas, pero pues no alcanza el tiempo para abarcar todo, y siempre se queda uno como con ganas de más. Sí, pues bueno, así como a modo general, resalto que son como los espacios medio populares los que hay aquí en Colombia. Creo que hace falta nombrar a GEDI, que es el grupo de la Universidad Nacional, Arte y Conservación. Creo que todos hemos visto el trabajo de ellos. Por ahí Omar Bernal también tiene un grupo, bueno, un espacio que se llama Insectos. Bueno, pues está biógrafos, estamos todos nosotros, he visto a Erika, he visto a Elisa. De hecho también creo que ahorita las redes, creo que era Erika la que decía que pues también uno mira los tips que a veces dan los mismos ilustradores, en especial creo que yo las he visto a todas. He visto el trabajo de todas porque aprendo mucho viendo realmente. Hay cosas pues por costos o por tiempo, por lo lejano que pues, uno no puede acceder a esos cursos. Entonces, pues es muy fascinante ver el trabajo que van subiendo los ilustradores a Instagram o Facebook, y realmente uno aprende, uno como que comienza a mirar, a detallar, si detalla cada foto que suben, uno se da cuenta de los materiales, un poquito el proceso. Entonces, pues también resalto esto, pero sí estoy de acuerdo que hace falta un espacio en donde nos articulemos todos esos pequeños grupitos, y pensarnos de pronto en una malla que podamos formar ya un poco más a nivel Colombia y expandirnos un poco a nivel Latinoamérica. También resalto el trabajo que está haciendo ahorita Mari en Sogamoso con jóvenes. Creo que es un espacio como gratuito y son esos espacios los que te permiten conocerlo. Yo conocí el mundo de la ilustración científica por Mari, precisamente un curso gratuito que se dedicaba en la pedagógica. Yo no tenía ni idea que esto existía, me encantaba el dibujo y pues como que conocí esto y fue el boom para mí. De ahí para allá comencé a trabajar todo esto, y creo que es esas pequeñas oportunidades que cada uno de nosotros y los demás colectivos pueden dar a las personas, son esos momentos en donde tú le dices a las personas existe eso, y ya que a la autonomía, al gusto, a la pasión de las personas, pues comenzar a desarrollarlo. Creo que para todas, para los que estamos acá, hemos desarrollado también la parte empírica full. Todo ha sido también como un proceso de descubrir, de lo que ahorita decíamos, de meter la pata, errores, de corregir. Entonces pues también resalto como esa parte. Yo pues tampoco tengo un curso, pero agradezco a todas las personas que comparten su trabajo, y pues es de ellos que he aprendido también cositas. Súper, yo creo que aquí ya, si ven, es que ya casi las 2 horas y todo lo que es, no, es 2 horas, nunca. Y vean, esto se nos fue conversando ahí
pero no, estuvo muy chévere, muchas gracias pues a todas porque pues esto finalmente es el tiempo invertido de todas, que estamos haciendo otras cosas y dijimos, listo, juntémonos para hablar un ratico. Entonces, yo desde Casa de Tierra les agradezco muchísimo pues por todo este cuento. Espero pues que sigamos haciendo esto mucho más seguido porque o sea, aprendí muchísimo, me parece muy bacano este espacio. Entonces, muchas gracias a todas por la acogida que tuvo, que dijéramos, listo, hagamos algo así rápido. Entonces, muchas gracias. Pueden seguir, pues yo creo que todas tenemos Instagram y todo. Entonces, el mío es Valesca Ilustración y casadeteras.co en Instagram y en Facebook. Entonces, cada una para que diga cómo las encuentran. Yo voy a escribir el mío en el chat del live, ¿vale? Lisa.angelini, pero lo escribo acá. Igual, Erika.torreshh. Nat.bioilustra. Jenny Fuentes, _arte. Y bueno, nosotros, Erika y yo, pues también en conjunto somos parte del colectivo Biógrafos. Con F, no PH. Que he visto que varios lo copian. Biógrafos con F, sí. Y ya pues en Arasari es arasari.ci en Instagram y pues en Facebook nos pueden buscar también nos encontramos en Facebook. Aquí están los loguitos que es abajo para que los reconozcan. Y no, pues cualquier cosa, seguimos todos en contacto. Muchas gracias pues, a las personas que nos están tiempo viéndonos. Entonces, bacano. Esta charla queda grabada en todas las partes donde la escribimos, queda en Casateras, queda en Biógrafos, en Arasari y no sé si en todas las demás partes pues, que las compartieron encuentran este video. Si lo quieren volver a ver, si cualquier cosa lo quieren compartir con alguien, está ahí. Bueno, nosotros somos pues de la red colombiana de ilustración naturalista. Y no, yo no tengo red, a ver, me falté yo por la red. Bueno, Susi, hágale, diga. Yo no tengo mi trabajo en Instagram, pero en Behance sí me pueden buscar como Susana Alves. Alves con V, ALVES. Ahí también pongo trabajitos míos. Listo, entonces ahí ya estamos todas. Entonces, por mi parte, yo ya me despido. Entonces, Gracias. gracias. Chao, gracias por todo.